Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga, muy bienvenidos a Vida para Todos, Federico y Flor, como siempre, cada día compartiendo con ustedes una palabra de Dios. Ayer tuvimos una fiesta, ¿no? Un tiempo precioso, donde pudimos disfrutar de la compañía de aquellos que nos acompañan siempre a diario en nuestro canal, allí, en Vida para Todos, Costa Rica. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron ayer. Les mandamos un cariñoso saludo, un gran afecto, ¿sí? Para todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí siempre y acompañarnos en todo momento. Queremos hoy mandar saludos a algunos hermanos que estuvieron ayer acompañándonos hoy. Vamos a ver la lista. Acá tengo una lista. Mandamos un gran cariño para Maxi Hatib, un cariño para Maxi, para Cintia Macri Canjiano, ¿sí? Un abrazo también para ella, mi nuera, allí, para Néstor Iriar, Pastor Iriar, allí en Ezeiza. Para Sonia Fernández, un gran cariño. Para David Emanuel, mi hijo, que ayer estuvo acompañándome también en nuestra celebración de nuestros 300 programas. Para Mariana de Smith, para Pablo Ureña, Pastor Pablo, un gran cariño. Para Sandra Palacio, también allí, Pastora Sandra, allí en Chile, Santiago de Chile. Para Marce Fernández, para Soledad Flores Godine y para Yamile Escocan de Estochero. Un gran cariño para todos ellos. Que el Señor les bendiga. Muy bien. Damos gracias a Dios por este día. La verdad que fue un lindo día ayer. Hoy quiero hablar un poquito acerca del tema del pecado, ¿no? El tema de hoy es: no hay dónde esconderse. No hay dónde esconderse. Dice la Biblia, vamos a leer el libro de Primera de Juan, ¿sí? Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, Vida para Todo Costa Rica. Allí le vamos a estar esperando. Bien, dice la palabra así. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no tenemos pecado, dice el versículo 8, ¿no? Nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Este es un gran tema, ¿no? Yo creo que donde quiera que haya personas que crean en el Señor y que encarnen a Cristo como su Salvador y digan: yo soy cristiano, con un corazón obediente, sabrán dos cosas, ¿no? Hay dos cosas para ser una persona que conoce al Señor. Si tiene algún tipo de pecado, porque dice aquí que nosotros no podemos esconder el pecado, ¿no? Dice, si afirmamos que no tenemos, es decir, que tenemos, ¿no? Que tenemos. Recuerden lo que dice Romano: no hay nadie que no tenga pecado. Todos hemos pecado y todos hemos sido, dice, alejados de Dios a causa del pecado, destituidos, dice, ¿no?, de la gloria por causa del pecado. Y cuando uno tiene el pecado, tiene dos opciones, ¿no? O uno cae de rodillas ante el Señor y confiesa ese pecado, o la otra es sale corriendo de la presencia de Dios. Sale corriendo, ¿no? Esto es lo que nos muestra la Biblia con las personas que descubren esa oscuridad que significa vivir en el pecado. Déjame decirle que está llegando el día en que Cristo se va a manifestar con toda su plenitud a la humanidad entera. Con toda su plenitud a la humanidad entera. Cuando eso suceda, cuando Cristo se manifieste de manera extraordinaria, gloriosa, portentosa, como por ejemplo lo predice el libro de Apocalipsis, ¿sí?, las personas que aún no han dejado el pecado o no han estado luchando contra el pecado, van a tratar desesperadamente de esconderse de su presencia, de esa presencia gloriosa, portentosa, maravillosa, extraordinaria que tiene el Señor. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, dice esto, escuche lo que dice, ¿no? Dice:
los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de la montaña. La pregunta es, ¿por qué se escondieron toda esta gente? Vamos a mencionar luego quiénes fueron. Dice, todos ellos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Es interesante lo que menciona aquí. Si uno lee, dice, vamos a leer quiénes son los que se esconden. ¿A quiénes son los que se esconden? Y usted podrá decir, yo estaré entre esos que se esconden. Dice, bueno, dice, los reyes de la tierra, gente poderosa, ¿no? Los magnates. ¿Conoce algún magnate en esta época? Dice, ellos van a correr a esconderse cuando el Señor se manifieste. Los jefes militares, aquellos que tienen mucho poder y mucha autoridad, ¿sí?, de armas, ¿sí? Y dice, los ricos, los que tienen mucho dinero, ellos, los poderosos. Hay gente poderosa en el mundo, ¿no? Poderoso. ¿Y quién más dice? Bueno, creo que en ese grupo, los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos, ahí creo que encerramos a todo lo más grande de lo más grande que pueda haber en la tierra. Estamos hablando de los que realmente están encumbrados allá arriba. Y usted dirá, bueno, por ahí yo no estoy entre esa lista. Y luego dice, después de una coma, dice, y todos los demás, ahí estamos nosotros, y todos los demás esclavos y libres, ¿no? Esclavos del pecado y libres del pecado. Todos, dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. ¿Por qué se escondieron? Dice, todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada, solamente de la mirada. Todavía ni siquiera pronunció una palabra. Escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Mire, hermanos, creo que las personas, los hijos de Dios, tenemos que empezar a mirar más seriamente la vida cristiana. Tenemos que mirar con seriedad la vida cristiana y no solamente derramar algunas lágrimas, porque el temor al Señor tiene que inspirarnos reverencia. Realmente tiene que inspirarnos reverencia. Uno tiene que sentir un poco como Isaías, allí Isaías capítulo 6, cuando Isaías dice, ay de mí que soy muerto, porque soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Pero Isaías en ese momento, él era el profeta Isaías, era el profeta. Pero al encontrarse con Dios, cuando él se encuentra cara a cara con el Señor, no puede ocultar, no puede ocultar lo que tiene en su vida todavía dentro de la carne. Y nos encontramos entonces con este texto que dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. No tenemos la verdad. No podemos andar diciendo, no, yo no peco, yo no he cometido pecado. Yo creo que tenemos que decir, Señor, necesito o necesitamos manifestaciones profundas y penetrantes de la presencia de Dios, para que cuando estemos en su santa presencia, aprendamos a aborrecer, a odiar, a renegar contra el pecado. ¿Para qué? Para que andemos en el temor del Señor. Estamos viviendo una vida liviana, una vida con ciertas liviandades.
Es cierto que no nos salvamos por las obras, pero todos pensamos que con algunas obritas vamos a cubrir el pecado, pero si no obedecemos los mandamientos de Cristo, si no lo obedecemos, es porque no le amamos. Si no lo obedecemos, no le amamos en realidad. Entonces Él no se puede manifestar a nosotros. Por eso, Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 dice Juan, y me volví y vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Sus ojos, mira el encuentro que tiene Juan con Jesús. Este encuentro que es tremendo, glorioso. Y me volví y vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Sus ojos eran como llama de fuego y su voz como estruendo de muchas aguas. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Le vi, dice, ¿no? Dice Juan, le vi, claro que le vi. Pero apenas le vi, mire lo que sucedió, dice. Le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas. ¿Qué pasaría si hay una manifestación de la presencia de Dios? A veces he visto personas que caen supuestamente bajo la manifestación de la gloria de Dios, pero sus vidas no cambian. No tienen temor de Dios. Sigue viviendo conforme al pecado. Sigue viviendo conforme al mundo. Entonces, ¿cómo es que si se manifiesta la presencia de Dios y vemos que Juan dice, solamente le vi y caí como muerto? Y no es que la gloria lo tiró al piso, es que él se sentía tan inmundo, él se sentía tan sucio, se sentía tan pecador, que no pudo estar en pie delante del Señor. Eso tiene que suceder ahora. Ustedes recuerdan allí en el libro de Génesis, ¿no? Génesis capítulo 3, versículo 8. Allí la historia de Adán y Eva, que cuando ellos tomaron del fruto que Dios les había prohibido tomar, del árbol que Dios les había prohibido tomar, y sintieron esa convicción de pecado, y cuando Dios comienza a buscarlos y les habla llamándolos por su nombre, la Biblia dice allí en Génesis, se escondieron. Se escondieron. Hoy vivimos como si Dios no estuviera. No escondemos el pecado, ni nos escondemos de Dios. ¿Por qué? Porque no hay una manifestación profunda, gloriosa, como lo tuvo Juan en el libro de Apocalipsis, o como manifiesta el libro de Apocalipsis aquí en el capítulo 6, que dice, los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas cuando el Señor los miró. A veces pedimos que el Señor nos toque. A veces solicitamos que el Señor nos unja. A veces solicitamos que el Señor se manifieste. Pero ¿qué pasaría si realmente nos unge, nos toca y se manifiesta? ¿Sabe lo que pasaría? Estaríamos todos tirados en el piso con una convicción de pecado tan profunda que no aguantaríamos de la presencia del Señor. Porque la Biblia dice en Juan 16, 8, cuando el Espíritu Santo venga al mundo, ¿no? Va a convencer del pecado, de justicia y de juicio, del error en el que vivimos en el pecado. Porque el papel del Espíritu Santo es traer convicción a las personas. Pero uno dice, yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero no hay convicción de pecado que lo conduzca al servicio fiel del Señor. ¿Es eso acaso convicción? Un gran ejemplo de convicción es el que acabo de leer, el que acabo de mencionar en el libro de Isaías capítulo 6, cuando Isaías dice, ¡ay de mí, estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros que vive en medio de un pueblo de labios blasfemos e impuros. Dice, pero mis ojos han visto al rey, pero él estaba postrado a los pies del rey. Estaba convencido
de su pecaminosidad y también estaba convencido de Dios. Otro ejemplo de convicción de pecado es cuando Pedro vive aquella experiencia del milagro, de la pesca milagrosa, que las redes se llenan de tantos peces que se rompían. Y ahí es cuando Pedro reconoce cómo fue, ¿no? Dice, en tu palabra echaré la red, había dicho, ¿no? Al ver esto, Simón Pedro, ¿no? Dice, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí porque soy un pecador. Dice Lucas, soy un pecador. Convicción de pecado. Creo que está faltando convicción de pecado al pueblo en este tiempo. Cristo está a las puertas, pero falta una convicción profunda de pecado para que la tierra sea llena de su gloria, para que la palabra corra y sea glorificada en todas las naciones. El Salmo 51 expresa algo tan tremendo, tan maravilloso que habría que leerlo y releerlo tantas veces sea necesario, cuantas veces sea necesario. Dice allí el Salmo 51, el verso 3 y 4, yo reconozco, David, ¿no? Cuando fue condenado por Natán por el pecado de adulterio, ¿sí? El pecado de adulterio y el asesinato, dice, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, convicción profunda de pecado. Solo contra ti y he hecho lo que es malo ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa, dice David. Él tenía una convicción tan profunda que no solamente había pecado contra aquel hombre que mandó a asesinar y contra aquella mujer que tomó que no era la suya, destruyendo una familia, un matrimonio, sino que dice, yo pequé y he hecho esto contra Dios. A veces pensamos que cuando pecamos contra uno mismo, o solamente pecamos contra la iglesia, o solamente pecamos contra la institución. Pero pecamos contra Dios. Tenemos que pensar, Señor, ¿cómo estoy viviendo mi vida en este tiempo? ¿Qué tipo de vida es la que estoy viviendo? ¿Estoy viviendo la vida que le agrada al Señor? ¿Estoy viviendo el tipo de vida que le agrada al Señor? Dice la palabra en Judas 24, Él, hablando del Señor, es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. El libro de Primera de Juan, ¿sí? Si leemos el libro de Primera de Juan, el verso 9 del capítulo 1 de Primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es tiempo, querido amigo, de que cambiemos la trayectoria. Que cambiemos la trayectoria. Porque en el principio, Adán y Eva no pudieron presentarse delante de Dios por el pecado. En el final, los que aún conserven y aún persistan en el pecado no podrán esconderse de la mirada del Señor. Y en este tiempo de la gracia, este tiempo de libertad que estamos viviendo, de regalo que nos está dando el Señor, es tiempo de decirle, Señor, yo voy a cambiar mi vida, voy a renovar mi vida para que ser presentado delante de ti, Señor, sin mancha, delante de tu gloria, para alegría tuya, Padre. Pídale al Señor en este día, Señor, necesito cambiar, dejar el pecado, abandonar el pecado, y si confiesas, dice la palabra, lo leo una vez más, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Querido amigo, es tiempo de cambiar, porque no habrá en el futuro lugar donde esconderse de la presencia del Señor si persistes en el pecado. Abandona, déjalo, quítalo de tu vida y comienza a vivir una vida santa, una vida como la que le agrada al Señor. Esa es la vida que tiene que vivir un hijo de Dios en esta época, preparándose para la venida del Señor. Consérvate puro, santo, para cuando suene la trompeta, porque pronto viene el Señor. Que Dios te bendiga, querido amigo,
Un abrazo grande. Nos volvemos a encontrar aquí mañana a las 6 p.m. hora de Centroamérica. Muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida para Todos Costa Rica. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.